Bueno, hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan por allí? ¿Cómo estamos de audio, muchachos? Vale, vale, maravilloso. ¿Quién me habló? No alcancé a pillar, ¿quién me hablaba? Vale, vale. Excelente. Bien, entonces mis amigos, bueno, como les decía, y bueno, ya estamos como de vuelta al ruedo para seguir en este camino y apoyarles un poquito más frente al tema. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy tenemos un CIPAS que lo he programado de esta manera, ¿no? La intención es siempre questions and answers, buscar ver qué preguntas tienen, qué inquietudes tienen, puntuales, pero vamos a hacer lo siguiente, voy a iniciar con la explicación de la última parte de la actividad de analizar, que es el diseño de experimentos. Más o menos unos 30, 40 minutos. A veces me emociono un poco más de la cuenta, pero más o menos ese tiempo. Y posteriormente damos unos 30 minutos, 40 minutos para ver qué preguntas hay, qué cuestiones hay. ¿Qué sería importante, mis amigos? Ojalá que cada uno, por lo menos uno por grupo, ojalá los que están asistiendo en este momento puedan ir al mismo ritmo haciendo el trabajo o la hoja de diseño de experimentos, que es la última hoja de la fase analizar. Voy a ir suave, paso a paso, para que vayan a sí mismos ustedes ir desarrollando esa hoja. Pueden quizás desarrollar con algún dato eh, no necesariamente exactamente igual al proyecto, pero para que tengan así una idea, tengan ya una memoria allí de lo que puede ser o cómo se puede conducir este elemento, ¿vale? Voy a ir con un ejemplo supremamente sencillo para que podamos comprender este asunto. Bien, antes de ello, pues decirles que en los recursos de nuestro curso está pues toda la fundamentación que corresponde al tema, o bueno, en un nivel inicial, porque van a darse cuenta que de profundidad hay muchísima información para seguir profundizando. Pero ¿qué quiero hoy? ¿Qué quiero hoy? Primero que cada uno, cada grupo, cada asistente comprenda para qué es esa última hoja, ese diseño de experimentos. Y cómo lo podemos llevar a cabo de una manera simple usando las herramientas básicas que tenemos en Excel. Claro está que hay otras herramientas como el Minitab que lo hemos ido usando, pero pues no masivamente porque ustedes saben, la universidad todavía no lo tiene licenciado y hasta que esto no suceda pues mal haría en exigirlo. Entonces esto es opcional, por eso hemos desarrollado la herramienta que tiene bastante información para poder conducir un proyecto Six Sigma sin problema. Entonces, el diseño de experimentos, queridos amigos, queridos ingenieros, se hace con el fin de que se pueda validar una causa raíz, ya sea llegando a una conclusión estadística de que las causas que hemos priorizado, identificado primero que todo, segundo priorizado y tercero dándole buscando la validez estadística, son o no son causa raíz, porque también se puede llegar a esa conclusión de que no sea una causa raíz, es decir, de que estadísticamente no haya una diferencia significativa, una interacción significativa. Entonces tengamos que seguir indagando, buscando otras causas. Pero llegar a esa conclusión o llegar a una conclusión de que sí son causas raíces es un triunfo muy importante en un proyecto porque ya se sabe con un grado altísimo de certeza hacia dónde apunta la solución de un problema. Y usted como profesional, como ingeniero, cuando ya en un proyecto de mejora empieza a hablar de estos temas, empieza a aplicar estos temas, estaríamos hablando de que es de otro nivel, ya es otra conversa, ¿no? Es otra conversa. Antes de iniciar, también quiero recordarles que en estos procesos que hemos llegado a una fase a analizar que esencialmente identificamos las causas, ¿vale? Las causas, ese es el fundamento de esa fase, ¿no? Iniciamos
con un análisis de estabilidad, con el fin de saber si el proceso es estable en términos estadísticos, es decir, si está controlado estadísticamente. Pero aún así no sabríamos todavía saber si el proceso es capaz o no es capaz en el estado actual, ¿verdad? Porque no hemos todavía desarrollado mejoras. Ese análisis de capacidad nos permitirá saber si el proceso puede responder consistentemente respecto a las especificaciones de una determinada característica de calidad, la que se esté analizando. Cada análisis de capacidad va en función de una característica de calidad. Luego, al saber que se es capaz el proceso, comenzamos a identificar, hacer ese análisis de causas. ¿Cómo lo hacemos? Identificando primero que todo las causas raíz potenciales, ¿no? Potenciales del problema. Para eso utilizamos una herramienta no estadística, la que se sugirió en el curso fue el diagrama Ishikawa, que les decía puede partir de una simple lluvia de ideas para luego clasificarlas, estratificarlas, diríamos, en causas, en categorías, ¿no? Ya sean aplicando las 7 M's o el proceso o las partes del proceso o una estratificación particular. Una vez que tenemos las causas identificadas, debemos priorizarlas porque si tenemos bastantes causas, tenemos que siempre focalizarlos en las causas que más importancia tengan. Esto lo explicamos en la conferencia pasada y ahí decíamos, explicábamos la famosa matriz de causa y efecto, pero preferentemente complementamos un poco la información con otras técnicas para validar, para priorizar las causas raíz, ¿no? Decíamos sepa esto, ¿no? Sepa esto. Si usted tiene un número de causas potenciales, ¿no? Que vengan del Ishikawa o vengan de otra metodología como 5 porqués y demás, aquí les dejo algo más, muchachos. Creo que la mayoría conoce la herramienta de los 5 porqués, ¿verdad? Preguntar porqués hasta llegar, comillas, a una causa raíz. Esa causa que está ya en el porqué más profundo no es la causa raíz, no es la causa raíz. Nunca va a ser la causa raíz. Es una identificación de causa, sí, de una causa profunda. Pero recuerde, para declarar una causa raíz, hay que validarla estadísticamente, validarla. Y hoy vamos a aprender una técnica, hay varias técnicas, ¿no? Todo esto se ciñe o está bajo el marco de las pruebas de hipótesis. De hecho, en el diseño experimental hay una prueba de hipótesis de por medio, ¿vale? Vamos a desarrollar una de ellas, ¿no? Parte de esto, pues, es de su fundamentación de cursos anteriores, que espero todos hayan ya pasado por un curso de estadística y probabilidad, ¿no? Estadística y probabilidad. Entonces, amigos, les decía, ya para comenzar, que con la matriz de causa y efecto, si usted tiene más de 10 causas, de 10 o más causas para priorizar, se puede aplicar una técnica llamada multivotación. Y si su número de causas es inferior a 10, se aplica una herramienta que la desarrollamos en la webconferencia pasada que se llama el Pairwise, es decir, ir comparando causa con causa. Es una especie de pulso, les decía, para identificar cuál causa es más importante que la otra. Cuando tenemos ya una identificación de causas, las más importantes, entonces pasamos a identificar en esas causas cómo se comportan, qué características tienen, de tipo, qué niveles tienen, son factores, ¿no? Un factor se caracteriza porque es una X, una causa importante en un problema, que por lo menos tiene dos formas o dos grados, dos niveles de comportamiento. En este curso, para esta actividad, hemos solicitado el paso más sencillo. Es identificar dos factores, dos causas priorizadas, pero todavía no raíz, con dos niveles. Hoy vamos a desarrollar eso con un ejemplo, ¿no? Con base en eso, llevamos al diseño experimental para validar la causa. Lo voy a repetir esto 2 veces, esta es la primera vez. Por favor, cuando
vayan a identificar los factores y niveles y que es la antesala al diseño experimental que vamos a hacer hoy. Que esas causas no sean condiciones subestándar, ¿no? Ya les he hablado bastante del ruido, de la contaminación que tienen los proyectos. Una condición subestándar, por ejemplo, una causa que ustedes digan, la causa del problema es que no siguen el procedimiento. Entonces yo no puedo hacer un experimento con alguien que no siga el procedimiento porque sé a qué conclusiones voy a llegar. Yo no voy a hacer un experimento con un equipo descalibrado o desajustado, ¿no? Que sería más preciso decir. Desajustado porque sé a lo que voy a llegar. Con una máquina que no tenga el mantenimiento, con alguien no capacitado. Claro que son causas y son válidas como causas y que están allá en su Ishikawa y demás y que se tienen que intervenir, por supuesto que sí. Pero no lo vamos a llevar al diseño de experimentos porque sabemos de los resultados o con un material dañado, contaminado, ¿no? Entonces, interesante es identificar algunas causas, ¿no? Que sabemos que son importantes en el problema, pero que no sabemos qué tanto aporte hacen o cómo afectan a esa variable de respuesta. Y eso es justamente lo que vamos a desarrollar con esta hoja. Entonces, muchachos, dicho esto, seguimos con lo programado. Voy a pasar a compartir la pantalla, explicarles esa última parte y continuamos, amigos, con ya escuchándolos a ustedes y ver qué inquietudes hay. Listo, entonces vamos a eso. Voy a cerrar entonces ya la cámara y pasaré a compartir el ejemplo. No voy a partir de la misma hoja que tienen ustedes en el instrumento. Entonces vamos a eso. Vamos a compartir, a ver, agregar fondo, ¿no? Qué interesante esto. Ok, ok. Bueno, amigos. Entonces, a ver dónde tengo esto yo. Creo que es por aquí. Listo. Por favor, me comentan si tienen la hoja 19 DOE en sus pantallas, ¿vale? Bien pueda, cualquiera pueda abrir micrófono y me comenta si tiene en sus pantallas, si estamos presentando, si usted puede ver la hoja 19, analizar DOE y si estamos bien de audio y de imagen, ¿vale? Hola, hola. Todo está cuape. Sí, tutor, se ve bien todo. Ay, gracias. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló, por favor? Que no alcance a pillar quién me dio. ¿Quién me habló? Lina, Ah, Lina eso. Moreno. Gracias, Lina. Gracias. Entonces, bien, estamos presentando la hoja de 19. ¿Listo? Por favor, voy a dar un minutico para que cada uno se aliste. Ojalá pueda. Yo sé que algunos están de pronto por teléfono, difícil. Pero el que está en computador me gustaría que esté siguiéndome y que pueda ir, digamos, haciéndolo, si quieren, hasta copiando el mismo proyecto que voy a hacer aquí, si quieren, pero o ir modelando al proyecto de ustedes de cada uno, ¿vale? Entonces, 30 segunditos ahí para que abran el archivo y vamos paso a paso. 30 segunditos, contando. ¿Listo, mis amigos? Por lo menos un par de personas que me digan que ya están con el archivo ahí, dispuestos a seguir la pista.
Yo, profe, ya tengo el archivo. Fantástico. Tan tímidos hoy, muchachos, ¿qué pasó? Bueno amigos, bueno, entonces vamos a seguir. Entonces miren, dice hoja 19, diseño de experimentos 2 a la 2. Significa que vamos a trabajar el más sencillo de todos para aprenderlo. Después esto se complejiza a lo que usted quiera, pero si lo sabemos hacer de esta forma simple, y lo vamos a hacer aquí con el Excel, digamos que es semi automatizado, ya van a ver por qué es el semi, ¿no? Ya usted puede perfectamente ligar para otro sistema más dinámico, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes ya han trabajado, maravilloso. 2 a la 2, ¿por qué? 2 es el número de niveles que tiene un determinado factor y el exponente es el número de, de factores, ¿no? De factores. Y dice dos factores con dos niveles mínimo 3 réplicas, es decir, 3 repeticiones. Aquí lo vamos a hacer con 4, ¿vale? ¿Qué es un factor? Primero que nada, un factor entonces es una de esas causas priorizadas que consideramos todavía a priori es una de las causas raíz. Vamos aquí a tomar dos de ellas. Lo puede hacer con 3, con 4, con 5, lo que quiera. Pero aquí vamos a hacerlo con 2, solamente con 2. Y se caracteriza porque ese factor, para este caso, vamos a desarrollarlo el trabajo, la hojita de hoja 19, que cada una de esas causas que dijéramos son candidatas a ser causas raíz, tiene por lo menos dos niveles o dos formas de presentarse. Por ejemplo, miren esto. Entonces, vamos a llegar allá, ¿no? Ah, bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Los datos que están en esta hoja son un ejemplo. Lo que tiene allí es un ejemplo. Entonces, simplemente de lo que está, vamos a hacer cada cosa. Vamos, de hecho, a hacer otro. Vamos a pulir un poco este ejemplo que está allí. Entonces, digamos aquí, ¿no? Y les voy a ir explicando sobre la marcha también varias cosas. Que nuestra variable de respuesta, ¿cuál es su variable de respuesta? Algunos me dicen el tiempo de entrega de X producto, la variable principal de respuesta, no las causas. Ahí no vamos a trabajar causas, sino la variable de respuesta. ¿Recuerdan la ecuación? Miren, voy aquí a escribirla, ¿no? Decimos y igual a x1 más x2 más x3 más puntos suspensivos más xn. Entonces esa y es la función, es la variable de respuesta o variable dependiente. De cómo se presenten, incidan cada una de esas x que son las causas, se presenta ese problema. Aquí, ¿cuál es el ejemplo que vamos a decir aquí? El pan de molde con sobrepeso. Lo voy a volver a escribir, lo voy a escribir mejor, ¿no? Simplemente, ¿no? Entonces vamos a decir el peso, la variable, no voy a hablar de cosas algo más concreto. Vamos a decir que es el peso, la variable de respuesta es el peso del pan de bono. Bueno, creo que decía pan de molde, bueno, voy a dejarlo pan de bono, no hay problema, ¿vale? Imaginémonos que nuestro problema es que hay una altísima variación, o hay una variación importante en el pan de bono, ¿no? Que el valor ideal, aquí dice, miren, valor objetivo, ¿no? Es que el pan de bono pese 90 gramos, ¿no? 90 gramos, ¿no? 90 gramos, aquí escrito 90 gramos. Pero está fluctuando, obviamente tiene unas especificaciones, voy a decir que es más o menos 10 gramos, es decir, que el pan de bono, cada pan de bono pesa entre 80 o debe pesar entre 80 y 100 gramos. Por debajo de 80, problemas, por encima de 80, problemas, por debajo de 80, pues el cliente se va a quejar, seguramente me está diciendo que le estoy vendiendo aire,
Y seguramente pasa eso, ¿no? Y por encima, pues no se queja tanto, habrán algunos que sí, pero estoy metiéndole pues, muchos ingredientes, estoy perdiendo plata, ¿verdad? Entonces, ahí diríamos el valor objetivo va ligado a Y, por eso un poco aquí el código de los colores, ¿no? Ahora sí, digamos los factores. Los factores es pertenecen a esta ecuación, queridos amigos, ¿no? Los que hemos priorizado en en la sección anterior. Al final de esto me voy a regresar un poquito a la hoja 18 para que miren cómo quedaría, ¿no? Pero quiero partir de atrás para adelante para que aprecien el desarrollo de esta hoja, que era algo que faltaba. Entonces supongamos que dentro del análisis de causas que hicimos, ya pasamos por un Ishikawa para ver por qué fluctuaba ese peso del pan de bono. Priorizamos, ¿no? Priorizamos, ¿no? Y, y digamos que las causas de mayor peso, las más importantes fueron la temperatura del horno, la temperatura del horno, voy a decir que el tiempo de horneado, miren que las dos anteriores son variables, ¿verdad? Son variables continuas de hecho, ¿cierto? Temperatura de horno, tiempo de horneado. Pero voy a ir algo más allá, voy a tomar dos factores y voy a decir también que una de las causas que hemos identificado y priorizado, pero todavía no sabemos a ciencia cierta si es una causa raíz, es el tipo de levadura que estamos usando. Entonces, ¿tipo de levadura qué es? ¿Una variable qué? Es categórica, ¿cierto? No es continua, no es continua, ¿no? De hecho, no es numérica, no es numérica. Entonces voy a preferirlo de esa manera, y es parte de lo que está allí en el ejemplo, para que aprecien que esta herramienta puede basarse en factores tanto numéricos como no numéricos. Lo importante es que sean los más importantes. En este caso, vale la redundancia, que sean los dos más importantes. Solamente hemos pedido dos. Entonces, luego voy a llenar la parte de arriba. Ya les voy a decir, voy como adrede haciéndolo en este orden. Entonces, esas son las famosas X1 y X2. Voy a darle el nombre. Bueno, ahí está levadura. Voy a ser un poco más prolijo y voy a decir que es el tipo de levadura. Tipo de levadura. ¿Y qué tipos de levadura tenemos? Tenemos levadura fresca y levadura seca, ¿no? Son los dos niveles. Nivel 1, nivel 2. Generalmente en diseño de experimentos es muy común encontrar esa notación a uno de los niveles en los que se presenta el factor, nivel -1, nivel +1. Eso simplemente es como una convención ya comúnmente aceptada, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo, vamos a indicar que ese X1 es el tipo de levadura fresca y nivel 1, -1, y nivel +1 seca. Y aquí he dejado unidades no aplica porque pues ¿qué unidades de medida tiene eso? No, no hay, no hay. Ahora, si usted ambos factores tienen unidades de medida, perfecto, lo puede dejar así. Segundo factor, decía, de los priorizados es la temperatura del horno, ¿cierto? Del horno. Temperatura del horno. Quiero saber si esas dos causas son raíz. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Desarrollando un estudio que me permita saber que la variación de estos factores de temperatura o del tipo de levadura que usamos altera nuestra variable de respuesta, es decir, el peso del pan de bono. Y para eso necesito hacer un experimento, Voy a indicar aquí que la temperatura del horno puede estar, ahí voy a cambiar, entre 180, ¿no? Voy a escoger los dos niveles más importantes. Pueden ser muchos más niveles, ¿no? 3 niveles, 4 niveles, pero vamos a ir al paso 1 en este curso. Por lo menos ahora vamos a dejar cada factor con 2 niveles no más. Y el otro nivel, el nivel alto, es 200 grados. Miren amigos,
En algunos autores, algunos también utilizan esto, miren, nivel bajo, se llama bajo, en vez de -1, bajo y alto, alto, ¿no? Pero se puede dejar así, no hay ningún problema. Pero el tema es que, por ejemplo, en el caso de los factores como el primero, que son no numéricos, pues bajo o alto no tiene mucha relación con fresca o seca, ¿verdad? Cuando son numéricos sí se aprecia una relación clara, porque puede decir que el nivel bajo del factor temperatura es 180 grados y el nivel alto del factor temperatura es 200 grados, porque pues tiene lógica, ¿cierto? Tiene lógica, ¿no? Entonces, no en el caso de los no numéricos, pero no hay ningún problema en que lo deje de esta manera, como está allí, o como lo teníamos, ¿cierto? Como lo teníamos que era nivel +1, nivel -1, no hay ningún problema. Unidades de medida del factor número X2, temperatura del horno, grados centígrados. Hasta allí hemos identificado variable de respuesta, peso del pan de bono, el valor objetivo, 90 gramos, que es el valor ideal del peso del pan de bono. No olvidar las especificaciones, ¿no? Sí, yo hablaba de más o menos 10 gramos, ¿no? Pero recuerden que esas especificaciones deben ser las mismas en todo el proyecto, ¿no? Por allá en el análisis de sistema de medición, seguramente yo hice es un experimento de hecho, ¿no? Con dos operarios, una muestra de pan de bono y verificábamos el peso del pan de bono, si los datos que proporcionan quienes pesan el pan de bono son confiables o no. Ya pasé por allí en este proyecto, digamos que estamos aquí planteando. Hice un plan de recolección de datos para justamente medir el peso del pan de bono y saqué una muestra de peso de pan de bono, o sea, de ejemplares y los fui pesando, desarrollé todo ese proceso, ¿no? Entonces viene siendo consistente, quiero decir, es consistente todo el desarrollo del proyecto. Bien, ya tenemos esto, entonces puedo, puedo definir aquí esto de los factores. No es camisa de fuerza que sigan el orden que yo acabo de seguir. Usted puede llegar de una a definir los factores, pero quise hacerlo como para que entendiéramos un poquito allá por qué ese título de 2 a la 2 y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuántos factores voy a trabajar? Y para que ustedes sepan identificar cuáles son factores y cuáles son niveles. ¿Cuántos factores voy a trabajar? Dos factores. ¿Cuáles son? X1 y X2. Es decir, el tipo de levadura y la temperatura del horno. Sé que son importantes en mi problema de la variación del peso del pan de bono, pero no sé qué tanta importancia tengan. No sé si sean causas raíz. Debo validar esa situación y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuántos niveles tiene cada factor? Tiene dos niveles, nivel alto o nivel bajo, o -1 y +1. En el caso del tipo de levadura, sus dos niveles son temperatura, levadura fresca o levadura seca. Son categorías. Y temperatura del horno tiene dos niveles clásicos, 180 a 200 grados centígrados. Entonces tiene dos niveles también. ¿Y cuántas réplicas voy a hacer? Es decir, ¿cuántos experimentos voy a hacer? Voy a decir que voy a hacer 4, ¿no? Voy a decir que voy a hacer 4 experimentos. Miren que el número de corridas o de tratamientos también se llama, va a cambiar. 16 tratamientos. Voy a dejar esto aquí y le voy a pintar otro color para que usted sepa a continuación de qué se trata, ¿no? Lo voy a hacer a continuación. Y van a ver de dónde sale, por qué 16, qué es eso de tratamientos, qué es eso de réplicas, ya van a ver en este momento. Ya hemos declarado esto, vamos aquí a la tabla número 1 que está aquí. Aquí está el número de corridas, ya lo voy a explicar. Comencemos. El X1, vamos a escribir el nombre del factor, aquí va a ir todas las combinaciones posibles de ese factor, ¿no? Se llama, ¿cómo? X1, se llama tipo de levadura, ¿no? Levadura. Listo nomás, suficiente con eso. Y X2 se va a llamar temperatura del horno. Temperatura horno. Y resultado de Y, la variable de respuesta. ¿Cuál es la variable de respuesta? Es el peso, peso pan de bono. Así quedó. Bueno.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un experimento, ¿no? Vamos a variar estos niveles, fresca, seca, 180 o 200, y vamos a experimentar cuál es el peso del pan de bono que se hace. Entonces, mis amigos, grábense esto para siempre. Lo que les voy a decir a continuación es muy importante. Un diseño de experimentos se hace en la realidad. Obviamente aquí vamos metodológicamente hablando, pues vamos a hacerlo aquí con unos datos supuestos, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que, amigos, nunca, 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 nunca corran un diseño experimental con datos históricos, ¿no? De los registros. Jamás, jamás. Creo que Ronald Fisher se volvería, se revolcaría en la tumba, ¿no? Donde viviese. Y lo que pasa es que hemos visto por allí proyectos, no en curso, en la realidad, ¿no? En empresas que corren diseños de experimentos con datos históricos. Eso no puede ser, no puede ser, no tiene sentido. Sino es realmente eso que vamos, por ejemplo, en este caso necesitaríamos hacer varias combinaciones, los famosos mojes, ¿no? Mojes o lotes de producción de pan de bono, unos con levadura fresca, otros con levadura seca, con 180 grados el horno, con 200 grados el horno, y testear en la realidad. Como se darán cuenta, un diseño de experimentos pues tiene un tiempo y tiene un costo, ¿verdad? Un costo, pero es contundente lo que nos arroja, ¿no? Por otra parte tiene eso que es contundente. Entonces, bien, dicho esto, amigos, vamos aquí a explicar las combinaciones de cada factor, las combinaciones, ¿no? Las combinaciones. Entonces, aquí hay esos numeritos, los vamos a borrar. Miren las combinaciones. El tipo de levadura puede variar, sea fresca o sea seca, y la temperatura va a variar 180 o 200. Entonces, hay digamos, cada factor tiene dos niveles y y son dos factores. Por lo tanto, ¿cuántas combinaciones van a ser? ¿Cuántas combinaciones? Pues 2 a la 2, ¿verdad? Por eso es este de aquí, muchachos. 2 a la 2. Este 2 a la 2 viene de eso, ¿no? Que serán, la base es el número de niveles. Dos niveles, dos factores. Si hubiese agregado aquí un X3, por ejemplo, ¿no? Supongamos que hubiese agregado aquí un X3, ¿no? Un X3. Después lo borro, ¿no? Esto no solamente es para que ustedes lo interpretemos. X3 suponiendo, ¿no? Y ese X3 se llamara tiempo de horneado. Miren, tiempo horneado. Y que va a estar, voy a decir que el pan de bono, algunos lotes, obviamente esto no se hace a la ligera, ¿no? Eso ya es con la experiencia, con la gente que trabaja allá, bueno, los parámetros de horneado del pan de bono es entre tanto y tanto. Usted, por ejemplo, el chef sabe o el panadero sabe si con este tipo de harina o en estas condiciones de la temperatura yo le pongo al horno tanto, en otras ocasiones le pongo tanto, con tanto temperatura, tanto tiempo, ¿no? Eso es un tema ya más sistemático, no es adrede. Pero aquí pues para el ejemplo vamos a hacerlo así. Tiempo de hornado, digamos, 8 minutos y 12 minutos, ¿no? Y aquí serían minutos, ¿no? Minutos. Si tuviese un tercer factor, no lo vamos a hacer con 3, vamos a hacerlo con 2 como está el ejercicio planteado. Pero en ese caso, queridos amigos, si tuviésemos 3 factores de 2 niveles, ¿cuántas combinaciones se van a hacer? Se generarían combinaciones. Sería 3 a la 2, ¿cierto? 3 a la 2, perdón, 2 a la 3, ¿no? 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 combinaciones posibles, ¿no? Siempre la base es el número de niveles, 2 en este caso, y factores, ¿no? ¿Cuáles son esas combinaciones de las que yo hablo aquí tanto, ¿no? Voy a borrar porque era un supuesto. Son estas, miren. Entonces, primer tratamiento, ¿no? Primer tratamiento, primera combinación, ¿no? Entonces, es que yo use tipo de levadura fresca, y con temperatura del horno en 180 grados. O sea, ambos niveles bajo, ¿no? Nivel -1 sería esto, ¿no? Estoy utilizando esto, ¿no? Segunda combinación. ¿No? Creo que sí, toma bien. Segunda combinación. Digamos que yo cambie, me vaya con levadura seca y acá sigamos en 180 grados.
Ya tengo una combinación, ¿no? Ya van dos ahí, dos combinaciones. Tercera combinación, ¿no? Que tengamos, cambiamos aquí, ¿cierto? Que tengamos levadura, aquí otra fresca, pero ahora la temperatura del horno va a ser de 200 grados. Y aquí seca y 200 grados. ¿Vale? Entonces, mira, esas son las cuatro combinaciones que se pueden generar con esos dos factores. Las combinaciones originales. Vamos a en la realidad diríamos, ¿no? Vamos a hacer un lote de X cantidad de panes o un moje con estas especificaciones. Vamos a utilizar levadura fresca, el horno a 180 grados y vamos a sacar un valor de, de peso de pan de bono, ¿no? Que puede ser a través de una muestra, ¿no? El peso medio, ¿no? Peso medio. Esto lo vamos a sacar ahora, ¿no? Esto lo vamos a trabajar ahora, ¿vale? Esto, tranquilos que ahorita lo vamos a desarrollar, ¿vale? Ya les voy a decir cómo, ¿no? Por ahora vamos a concentrarnos en lo otro. Voy a ponerlo ahí en negro para que no se me distraigan, ¿vale? Entonces es lo que sería en la realidad, pero ojo, una cosa. Un diseño de experimentos debe tener unas repeticiones, ¿no? Porque si yo dijera voy a hacer una sola vez un lote de levadura fresca y 180 grados centígrados del horno y tomo los datos de cuánto me pesó el pan de bono, es posible que a la otra vez o en otra oportunidad que tenga esta misma combinación, el resultado sea distinto. Por lo tanto, amigos, un diseño de experimentos debe llevar réplicas, algo parecido a lo que hacíamos allá en el análisis de sistemas de medición. Entonces, por eso es que yo aquí dejé, miren, en total vamos a hacer 4 réplicas. 4 réplicas. Aquí apenas tenemos la primera combinación, por eso cada una de ellas es una corrida, ¿no? Un tratamiento, una corrida de producción. Aquí apenas llevamos 4, ¿no? Con la primera de las combinaciones. Vamos a repetir esas combinaciones. Vamos a repetirlas. Entonces simplemente voy a tomar estos valores y los voy a pegar. Yo he dicho 4 réplicas. Voy a hacerlo con 4. Se puede decir con 3, pero por favor, mínimo 2. Y eso diríamos un poco más, ¿no? Sobre todo porque son apenas 2 factores, 2 niveles. Yo les recomendaría, háganlo con 4. Con 4. Entonces voy a copiar y pegar ahí esa parte. Este sería mi segundo grupo de combinaciones, o sea, mi segunda réplica, diríamos, mi tercera y mi cuarta. ¿Sí? Entonces, miren, en total hay 16 tratamientos. Por eso es que acá se presenta 16. La fórmula es el número de réplicas que declare multiplicado por 2 a la 2, en este caso, es decir, 2 niveles por 2 factores, ¿no? 4 por 2 a la 2, que es 4, da 16. Es el número de corridas que voy a hacer ahí, ¿vale? Entonces, ya tenemos esto. Miren que, permítanme, cancelamos aquí. Voy a codificar con colores cada tratamiento. Miren, este tratamiento 1, levadura fresca, temperatura 180. Por aquí se repite el tratamiento, sería la segunda repetición. Por aquí y por aquí. Voy a darles simplemente un código de color, cualquiera, ¿no? Cualquiera. Solamente para, digamos, ejemplificarlo mejor, ¿no? Cualquier color. Ponerlo ahí, así. El segundo tipo de tratamiento es con la combinación levadura seca y 180 grados. Levadura seca 180 grados, levadura seca 180 grados, levadura seca 180 grados. Vamos a ponerle otro color a este. Tercer tipo de tratamiento, hay 4 tratamientos de esa naturaleza, con levadura fresca y 200 grados. No, perdónenme aquí. Levadura fresca y 200 grados, fresca 200 grados, fresca 200 grados, fresca 200 grados. Vamos a ver otra letrica, otra combinación ahí. Y me queda el último, lo voy a dejar en ese amarillo, con levadura seca y 200 grados. Miren. Solo para que aprecien allí los tratamientos, obviamente con su réplica, ¿listo? Ahora, lo que sigue, amigos, ¿no? Lo que sigue
ya es hacer el experimento. Ahí ya tenemos las combinaciones de factores, pero el experimento todavía no lo hemos corrido. ¿Cómo se hace, no? Pues en la realidad. Entonces, el día de mañana, en el primer moje del día, la primera producción, lo haremos con levadura fresca a 180 grados. Y sacaré una muestra de los panes de bono y identificaré cuál es el peso, ¿no? El peso medio, obviamente, el peso medio, ¿no? En la tarde o al siguiente día tomaré otro tratamiento, ¿no? Seca con 180 grados. Al siguiente día de esta manera. Al siguiente día seca y 200 grados. Ya he completado una primera combinación. Al siguiente día hago otra. Lo que se recomienda es que esos tratamientos también sean aleatorios, ¿no? Aleatorios. Entonces puede ser que en el día quinto yo trabajé la combinación 6, levadura seca y 180, ¿no? Aleatorio para buscar también, o mejor, reducir la posibilidad de sesgarse, ¿no? Entonces, les decía, hacemos, el experimento es hacerlo en la realidad, ¿no? Es decir, es correr la producción o correr el tratamiento que corresponda, sea producción, sea servicios, ¿no? Bueno, aquí cómo lo vamos a hacer y cómo podrían ustedes hacerlo, porque pues ir a hacer el experimento pues no es viable en términos académicos y con los tiempos no es viable. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amigos? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer para buscar esa información es lo siguiente. Vamos a, vamos a generar unos datos aleatorios, ¿no? Vamos a generar unos datos aleatorios, pero unos datos aleatorios eh, sistemáticos. O sea, yo les decía siempre les digo, aleatorio no quiere decir a la loca. Aleatorio quiere decir sistemático, pero que tengan la misma posibilidad de salir, de probabilidades iguales. Hay que tener en cuenta que vamos a tener en cuenta que el valor promedio, el valor objetivo del pan de bono es de 90 gramos, ¿no? 90 gramos. ¿Y qué he dicho? He dicho que, de hecho aquí podemos ponerlo, ¿no? Si gustan, ¿no? Miren, podemos poner aquí las especificaciones, ¿no? El límite inferior de especificación es 80 gramos. 80 gramos. No está, no lo piden, no necesariamente lo pueden poner, pero pueden como para guiarse en la generación de los aleatorios. Y límite de especificación, límite superior de especificación, igual, vamos a ponerlo ahí nomás, directamente a 10 gramos más, o sea, 100 gramos, ¿no? 100 gramos, ¿no? Por encima de eso, le decía, es defectuoso. Entonces vamos a generar números aleatorios, muchachos. Entonces, miren, me voy a ir a, me paro obviamente aquí en la, si quieren borro esto, no he querido borrarlo para que ustedes no vean que se pierda el gráfico. De hecho, vamos a hacer el gráfico de cero, es muy sencillo, eso lo haremos después. Si quieren pueden borrar eso previamente o hacerlo como yo. Me paro en la celda que donde ya tenían los datos, voy a reemplazar simplemente esa información. Voy a la pestaña de datos, ¿no? Datos. Voy a esta herramienta análisis de datos que he explicado creo que un par de veces ya cómo la sacan, cómo la obtienen. Hay que obtener la herramienta, ¿no? Si no ha hecho el paso a paso, no la obtiene. Básicamente, ¿cómo la obtiene? Se va a archivo, se va aquí a opciones, ¿no? Le aparece opciones. En opciones va aquí a complementos, muchachos, a complementos en Excel. Y en complementos, mire aquí aparece herramientas de análisis. Usted clica sobre ella y le dice aceptar y ya le aparece la herramienta, ¿no? No la voy a hacer porque ya está allí, no quiero que me genere un conflicto aquí. Entonces tiene mucha utilidad. Vamos a utilizar esa herramienta 2 veces en este diseño de experimentos. Entonces, ¿para qué la voy a utilizar ahorita? Para generar números aleatorios. Entonces, datos, análisis de datos, está cargando, generar números aleatorios, ahí está, miren todo lo que se puede hacer allí, ¿no? Vamos a utilizar esta función, generar números aleatorios, decimos aceptar. Número de variables. ¿Qué variable es la que voy a suponer aquí aleatoriamente el dato? Pues esta variable y, que es el peso de pan de bono. Entonces voy a tener una variable, ¿no?
Cantidad de números aleatorios. ¿Cuántos tratamientos tengo? ¿No? 16 tratamientos. ¿Recuerdan por qué? 16, ¿no? 4 repeticiones de 2 niveles, 2 combinaciones. 4 por 4, 16. Entonces voy a decir que quiero 16 números aleatorios, no más. Distribución. Pues voy a pedir que sea una distribución normal, ¿no? Normal. Al cambiar ya me pide aquí los parámetros de la distribución normal, la media y la desviación estándar. La media, recuerden que el valor objetivo es 90. Entonces yo voy a decir, obviamente no le voy a poner 90, no le voy a poner porque tengo un problema de peso de pan de bono, ¿no? Entonces no va a estar en 90. Si estuviese en otro, en 90, pues no tendría el problema. Voy a decir que está en 93. 93 el peso promedio, ¿no? Y la desviación estándar. ¿Cómo más o menos ustedes definen la desviación estándar? Los números aleatorios les va a generar una amplitud de aleatorios entre más y menos 3 veces la desviación estándar que usted coloque allí. Puede esto pasarse y generalmente van a haber números un poco más ya bien sea más pequeños o más grandes que ese valor, pero es una muy buena guía para más o menos calcular. Entonces, si yo le pongo, supongamos que yo le ponga 4, ¿no? Supongamos 4. Imagínense qué pasaría, ¿no? Desviación estándar 4, pues 4 por 3 veces, siempre recuerden el concepto de 3 desviaciones estándar izquierda y derecha, o sea, 6 sigmas, ¿no? Estoy abarcando el 99,73% de probabilidad. Recuerden el concepto de regla empírica, ¿no? Escríbanlo por allí en una agendita, donde esté tomando notas, recordar ese concepto. Recuerden también el concepto de teorema de Chebyshev, ¿no? Es importante amigos. ¿Qué pasaría si yo le pongo aquí 4, ¿no? Entonces multipliquemos 4 por 3 sería 12, ¿no? 93 más 12, ¿no? 93 más 12 sería 105. Entonces posiblemente tenga números con 105 como peso, o sea, bastante pesados. Y 4 por 3, 12, sería 93 menos 12, sería 81, ¿cierto? 81. Entonces, más o menos ustedes establecen allí, digamos, el valor. Si yo le pongo un valor, por ejemplo, 10, digamos, no le pongamos 10 porque me vuelo demasiado, o sea, no es como muy coherente, ¿no? En una situación real. Porque si le pongo 10 por 3, 30, entonces 93 más 30, 123, ¿no? ¿Será que tenemos un pan de 123? No, seguramente ahí sí no va a suceder. O 93 menos 30, ¿no? Menos 30, 63. No va a suceder. Entonces, es un poco para que se guíen un poquito ahí en la generación de los aleatorios. Voy aquí a suponer que esté en 2. Voy a irme con 2, ¿no? Porque 2 por 3 sería 6, 98. Bueno, pongámosle 3, ¿no? 3, a ver qué pasa ahí. Y entonces, me pide aquí luego iniciar con. Si quiero, puedo generar una base. No es extremadamente obligatorio, pero si quiero puedo pedir que inicie con una base, ¿no? Bueno, digamos que inicie con 95, por decir algo. Y rango de salida, ¿dónde quiero que me aparezcan los datos? Aquí tengo que saber dónde los voy a poner. Miren que ya me he posicionado allí en la celda D16. Entonces me voy aquí, no en una hoja nueva, no, por favor, cuidar de que no quede ahí en una hoja nueva, sino en rango de salida, ¿no? Entonces ya se les abre esto, dan clic en esa flechita y se posicionan donde está el cursor ahorita, justamente donde quiero que me aparezcan los datos. Como yo tengo ya unos datos allí previamente registrados, seguramente que el Excel me va a pedir que si deseo reemplazar los datos que están allí. Y pues diré que sí. Si usted ha borrado previamente la información, pues no hay necesidad, no les va a pedir. Listo, con eso entonces voy a decir que aceptar. Mire, me pidió ahí que si deseaba reemplazar. Voy a decirle que sí. Listo, miren, ahí ya me generó esos datos aleatorios, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en un lote que hicimos de pan de bono con levadura fresca y 180 grados de temperatura, el peso promedio de mis panes de bono fue de 86,08 gramos.
86, bueno, voy a reducir aquí el decimal, ¿no? Voy a reducir los decimales, miren, voy a ir acá a inicio, voy a dejar 2 decimales nomás, ¿no? Un poco, la gramera me da para esto nomás, hasta allí, ¿no? Y este es el tratamiento, voy a seguir con la codificación de colores que traía, ¿no? Este es uno de los azules, ¿no? Y este volvió a ser azul, miren. Y este es azul también, y este es azul también. Miren aquí lo interesante. La segunda vez que hice un lote de levadura fresca con 180 grados, me dio 90-18. Miren que cambia, ¿no? Cambia, ¿no? Y es que eso es lo que puede pasar en la realidad. Por eso yo les recomendaría altísimamente, queridos ingenieros, que trabajen los números aleatorios. A menos que usted tenga registros reales de la organización, pero les decía, registros es trabajar con históricos. Y un diseño experimental no se trabaja con históricos. Entonces, se impone, digamos, la técnica de generar números aleatorios, ¿no? Lo ideal, pues obviamente, es hacerlo, el experimento en la realidad, pero cuando usted esté aplicando en un proyecto Six Sigma en su organización real o que tenga el tiempo para hacerlo, ¿no? Miren, la tercera vez que operamos con levadura fresca y 180 grados me dio 90-35 y la cuarta vez 90-68. He ahí, amigos, la importancia de las réplicas. Aquí hicimos apenas 4, que es lo que para el ejercicio puede usted definir esto, ¿no? Hacer 6 réplicas, 8 réplicas, 10 réplicas. ¿Qué va a variar si usted varía el número de réplicas? Pues va a variar el tiempo del experimento, va a variar los costos del experimento. Entonces todo eso en la realidad se entra digamos, a analizar para tomar las decisiones. El tratamiento de levadura seca con 180 grados, miren, me arrojó 92, ¿no? 92. Voy a darle el mismo código de colores para que vayamos simplemente asociándolos, ¿no? La segunda vez 94, la tercera vez 89, miren que varía, ¿no? 99, ¿no? Cuando utilicé el tratamiento con levadura fresca y 200 grados, la primera vez me dio 92, la segunda 91, la tercera 95 y la cuarta 98. Hay una variación. Y para el tratamiento de levadura seca y 200 grados, me dio 95, 92, 99, 95. Entonces ahí tenemos, voy a el tema ahí de carpintería nomás. Listo, ya quedó. ¿Vale? Entonces ya hemos completado, ya hemos hecho el experimento. Hasta allí ya hemos hecho el experimento, ya definimos las variables, las combinaciones. E hicimos el experimento utilizando pues, números aleatorios. Vamos a ver qué sucede con eso. ¿Listo? Entonces ya hemos hecho. Entonces claramente ustedes ven que hay una variación, pero en esta muestra. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue llevar a cabo los análisis, el tratamiento de la información para ver si en realidad ya en términos poblacionales realmente hay incidencia sobre el peso del pan de bono, si variamos uno de esos factores o los dos factores, en realidad si el factor tipo de levadura incide en el peso del pan de bono, si en realidad el factor temperatura del horno incide, afecta el comportamiento del pan de bono. Y tercero, por eso la importancia de la herramienta que vamos a ver ahora, si la interacción de factores, porque mire, les he hablado de los factores aislados, ¿no? Aislados, es decir, qué tanto afecta la temperatura al peso del pan de bono, qué tanto afecta de forma aislada el factor tipo de levadura al pan de bono, al peso del pan de bono. Pero también viene la combinación, la interacción que se llama, ¿no? Técnicamente. La interacción de los dos factores, es decir, temperatura del horno por levadura, ¿me afecta o no me afecta al peso del pan de bono? Y eso es lo que vamos a llevar a cabo más adelante. Antes de eso, entonces vamos a tabla 2, que es una especie de una tablita previa o una tablita insumo para poder hacer un gráfico
inicial sencillo que se llama gráfico de de los efectos principales, ¿no? Ya la vamos a hacer en adelante. Entonces, ¿qué pasa allí con esto, ¿no? Entonces, mire que tenemos tabla 2, consolidado de efectos principales. Es muy sencillo. Yo creo que ya está calculado allí. Miren que está el factor x menos 1 y más 1. Los factores x1 bajo y alto. Vamos acá. Era el tipo de levadura, ¿cierto? Si quiero lo puedo aquí reescribir, ¿no? Si quiero puedo reescribir. Tipo de levadura. Ah, bueno, espérenme. X menos 1. Esto era fresca, ¿no? Levadura. Simplemente fresca. O si quiero lo dejo así, no hay problema. Lo importante es que ustedes lo entiendan. X, el factor x1 alto o x1 más, mírenlo, es seca, ¿no? X1, seca. Seca. Y acá los X2 para nosotros dijimos que era temperatura, entonces, pero es 180, ¿no? Entonces voy a decir, miren, 180 grados centígrados y X2 200, ¿no, amigos? 200 grados centígrados. Listo. ¿Y qué hacen esto? ¿Qué es lo que hace esto? Miren que aquí es la combinación. La combinación 180 grados. Levadura fresca con 180 grados, ¿no? Me está arrojando aquí un 89.3. ¿Qué es eso? Mírenlos acá. Acá tenemos todos los que están en azules, ¿cierto? Es levadura fresca con 180. Miren, es el mismo tratamiento. Entonces simplemente vamos a promediar, a sacar la media de esos tratamientos, es decir, el promedio de este 86. Por eso aquí el tema de los colores facilita, ¿no? La identificación allí inmediata. 86, el promedio de 86 más 90, 18 y 93 y 90, 68, ¿no? Esos cuatro elementos, el promedio. Miren, acá abajo dice 89,33. Acá está 89,33. ¿Listo? Voy a darle dos cifras decimales solamente por el orden allí. ¿Listo? Entonces ya tenemos este. Entonces voy a pintarlo el mismo color. Miren, voy a pintar el mismo color allí para que... Creo que era este. ¿Listo? Para que lo sigamos identificando, no le perdamos la pista. El segundo dice 200 fresca con 200 grados. Es el verde, ¿cierto? Miren, fresca con 200 grados, ¿no? Fresca con 200 grados, ¿sí? Entonces seguramente es este promedio de todos los verdes. El promedio de eso aquí abajo puedo verlo, 94,32, ¿no? Creo que ahí hay un redondeo. Lo voy a quitar, ¿no? Lo voy a quitar el redondeo, ¿no? Entonces tengo la hoja. No es necesario que haga esto, ¿no? Pero solamente como para que me quede cuape. Miren, yo estoy simplemente quitando el redondeo. Voy a dejar el promedio tal cual. Mejor no alterar las fórmulas, les diría, ¿no? Mejor no alterar las fórmulas. No estoy haciendo nada extraño, solamente quitando el redondeo para que me quede como exacto. 92, voy a volver a resaltar los verdes. 94,32 me dice acá y me da 94,32. Solamente es para eso, ¿no? Esos son los verdes. Otro tratamiento son, dice, seca con 180, ¿no? O sea, es los rosados, ¿verdad? Los rosados. Voy a quitar de una vez ese redondeo. No en todos está el redondeo. Realmente en una versión siguiente de esta herramienta voy a alterarle eso, voy a quitarle eso. Vamos con los rosados. Bueno, no sé si se ve rosado en su equipo, ¿no? Me da 93,90, 93,90 exacto acá. Y creo que era este color. Listo. Y el último son los promedios, ¿no? Recuerden, los promedios de los tratamientos. Tenemos de levadura seca y 200 grados es el amarillo, ¿no? El amarillo que veo yo aquí que he pintado otro amarillo, ¿no? María, es este. Y miren que dice que es 95,88 porque debe haber un redondeo allí, ¿no? Voy a quitar ese redondeo. No es necesario que haga ese paso, no es necesario. Que solamente por
95,88. Ya me dio. Este es entonces el famoso amarillo. Listo. Entonces ya cuando tenemos eso, sacamos la gráfica de factores que ven allí. ¿Cómo lo hacen? Pueden hacerlo así. Eso ya les saldría automáticamente. Habría que hay que modificar un poquito la escala, ¿no? Porque ven, está muy abajo la escala desde 3 hasta 130. Entonces, dos formas, ¿no? Trabaja la gráfica que está allí. Mire, además está como superpuesto. Eso allí no se ve muy bien, ¿no? Entonces, quitemos. Los resultados son estos. Entonces no se van a hacer. ¿Cuál es el menor? 89. Y el mayor está en 95. Entonces cambiemos la escala. Marco el eje. Doble clic. Opa. Dar formato al eje. Y cambiemos la escala, ¿no? Digamos que venga desde 85, por decir. Porque está en 89 el mínimo. Y se me vaya hasta 97, digamos, ¿no? Entonces ya es otro cuento, ¿no? Es otro cuento porque ya los puedo ver de otra manera, ¿no? De otra manera. Si no quiero hacer eso, simplemente miren, amigos. Marco todo, ¿no? Marco todo. Otra vez. Marco todo. Desde más abajo de la sección gráfica de efectos. Voy a insertar y voy a elegir un gráfico. Gráfico. Y preferentemente elegiría este que tiene marcadores, ¿no? Líneas con marcadores. Vamos a ver qué pasa. Miren, ahí está el gráfico. Ya usted le pone los títulos y lo demás, ¿no? Gráfico de efectos principales, ¿no? Lo saca aquí. Miren que es el mismo gráfico que está allí, ¿no? Las etiquetas de los datos las ponemos. Y aquí también las etiquetas de los datos. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Listo? Ya vamos a hablar de ese gráfico. Digamos aquí. Gráfico de efectos principales. Entonces, este gráfico de efectos, miren que es el mismo gráfico, voy a hablar de cualquiera, voy a tomar el último que hice, pero son exactamente los mismos, ¿no? Son exactamente los mismos. Entonces lo que me está indicando este gráfico es a partir del estudio de las medias, recuerden que es de los promedios de los tratamientos, si se empieza a vislumbrar algún tipo de comportamiento especial entre ellos. Miren que, atención a esto, las series, ¿no? Miren, la línea en azul es la temperatura en 180 grados, ¿no? Es uno de los factores, y la serie en anaranjado o rojo es el otro factor de temperatura. Es decir, las líneas, las series me están representando uno de los factores. Uno de los factores. Y miren que en el eje está el otro factor. Factor levadura, ¿no? Factor levadura. Y en el eje de las Y está el resultado, la variable de respuesta, ¿no? Entonces es un poquitín distinto a lo que quizá estamos acostumbrados, ¿no? Porque alguien puede haber dicho, no, en el eje X un factor, en el eje Y el otro factor, y los resultados ahí en el cruce. No. Aquí no opera así. En el eje Y, la variable de respuesta, la variable Y, ¿no? Entonces miren qué pasa, miren qué podemos decir aquí, varias cosas. Número uno, tomemos el factor de temperatura 180, la temperatura baja, ¿no? Con temperatura baja, ¿no? Y con levadura fresca encontramos el menor peso posible, ¿no? O sea, el pan sale lo más liviano, ¿no? Muy liviano, ¿no? Muy liviano, 89,33, ¿no? Quizá no se está desbordando del límite de especificación, pero ya nos brinda una información. Y si el factor temperatura, seguimos en 180 grados, pero cambiamos a levadura seca, me genera un cambio, pero no me lleva a un extremo, no me lleva a un extremo. Entonces yo consigo el pan más liviano con 180 grados y levadura fresca. Y el pan más pesado, con quizá desperdicios, dependiendo de la situación, si utilizo levadura seca, miren,
pero con 200 grados, ¿verdad? Con 200 grados. Les tengan en cuenta eso. Segundo elemento, la interacción, la interacción. La interacción indica lo siguiente. Si las líneas de los factores, las rectas que representan los factores, no son paralelas o se cruzan, indicarían que hay una interacción entre los dos factores. Una interacción entre los dos factores. Es decir, el factor temperatura combinado con el factor tipo de levadura me van a hacer un efecto importante sobre el peso del pan de bono. Hasta ahora no sería concluyente porque no se cruzan. Miren que las dos rectas no se están cruzando, ¿no? Aparentemente aquí hay un punto como de acercamiento, pero no se logran, no se llegan a cruzar. No se llegan a cruzar, ¿no? Yo por aquí tengo otro ejemplo, permítanme, por aquí estaba revisando, ¿no? De otra situación, otro gráfico de esa historia. Miren este, ¿no? Está en el mismo Minitab, ¿no? Son gráficos, voy a llevarlo para allá, ¿no? Voy a llevarlo para allá, ¿no? Voy a copiarlo para que ustedes lo aprecien, ¿no? Voy a montar aquí esto. Opa. Miren esto, ¿no? Voy a ampliarlo. Vamos a explicar aquí un poquito más, ¿no? Supongamos que este fuera nuestro estudio. Como se dan cuenta allí hay... ¿Cuántos factores hay? ¿Cuántos factores hay? ¿Tres o dos factores? Amigos míos. Hay dos factores, ¿no? Factor tipo de metal y acá el otro dice tiempo de... Bueno, un tiempo X, lo que fuera, no importa. No importa. Hay dos factores como en nuestro caso, ¿no? Pero lo que cambia aquí es que cada factor tiene 3 niveles, no tiene 2, sino 3. Un poquitico más complejo, un pequeño pasito, ¿no? Pero miren allí qué pasa, miren qué pasa. Aquí no nos interesa, bueno, de qué se trata. Son dos factores con 3 niveles. Miren que aquí sí hay cruces, miren. Sí hay cruces, ¿no? Y si bien, miren este factor en verde, que es el factor tiempo, un tiempo de lo que quieran, ¿no? El factor tiempo, con el tipo de metal 1, ¿no? El factor tiempo en 200, ¿no? Miren la convención en verde allá que dice 200, ¿no? En 200, si pongo el tiempo, una máquina, lo que quiera, no importa de qué se trata, básicamente es como reforzar el entendimiento de estos diagramas de factores. Con el tiempo en 200 y con el tipo de metal 1 alcanzamos el valor de la respuesta, el efecto de lo que estemos estudiando más bajo posible, miren, porque no hay nada más bajo que ese punto. ¿Y cuándo conseguimos el valor más alto de esa media que ven allí? Resistencia media, según esto, ¿no? La resistencia media de un metal, no sé, lo que fuere. Si tengo metal 2, pero me voy con la roja es con tiempo de sinterizado, debe ser 150, no sé, segundos o minutos, no sé, lo que fuere. Alcanzo ese mayor tiempo, ¿no? Pero fíjense aquí que si hay un cruce, si hay unos cruces flagrantes ahí, ¿no? Protuberantes. Miren cómo se cruza la línea roja, que es del tiempo de sinterizado en 150 minutos, con la línea del tiempo en 200, ¿no? En 200, ahí hay un cruce, ¿no? Un cruce, ¿no? Queriendo decir que el factor tiempo interactúa sobre la variable de respuesta. Eso es lo que gráficamente me estaría indicando, ¿no? Gráficamente. Lo mismo hicimos acá. Acá en este caso no hay una interacción. Necesitamos ya el último paso. Es verificar si estadísticamente cuál es el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento estadístico? ¿No? Entonces, bueno, voy a borrar este gráfico. Miren que es el mismo gráfico, ¿no? Ya les mostré cómo hacerlo, cómo organizarlo.
¿no? Aquí simplemente está un poquitín diferente, pues porque está mucho más pequeño, ¿no? Entonces ya tenemos el gráfico de efectos principales y lo que usted puede concluir a raíz de esto. Vamos a la tabla número 3, que es la validación estadística. Básicamente es llenar esta tabla, ¿no? Llenar esta tablita, ¿no? Entonces, mira, está el factor x2, factor x1. Pongámosle los nombres. Si quiere lo deja así, si usted ya entiende, ya no se confunde. Bueno, yo lo voy a poner. A veces es mejor poner los datos allí concretos. Pero puede dejar x2, x1 con menos 1, menos 2. No hay problema. x2, decíamos que x2 era la temperatura del horno, ¿no? Entonces voy a poner aquí temperatura. Opa. Listo. Esa es temperatura de horno. Menos 1. Voy a cambiarlo. Si quiero lo deja así como decíamos. Estaba en 180 grados centígrados, ¿cierto? Y 1, la condición alta del factor, o sea, el nivel alto, 200, ¿no? Y x1 es el tipo de levadura, ¿no? El otro, x1 tipo de levadura. Entonces voy a decir T levadura. Ahí no hay mucho espacio. Así lo voy a dejar. T levadura. Menos 1, esto es seca. Seca. Y mírenme lo que voy a hacer, ¿no? Voy a rellenarlo a esos 4 elementos más, ¿no? Voy a copiar y pegar si quiero, o con control y J se hace eso. Y el nivel 1, el nivel alto es, si era seca, voy a verificar. No, fresca y seca, nivel más 1 es seca. Aquí me equivocaba, ¿no? Es fresca. Fresca. Y acá es seca. Levadura seca. Tipos de levadura. Listo. Estos datos hay que cambiarlos, vienen por defecto allí, ¿no? Pero es básicamente, ¿saben? Esto es muy simple, porque vamos a utilizar una herramienta a continuación, vamos a utilizar una herramienta de análisis de datos. Y lo que hace es que, lo que pasa es que esa herramienta precisa, requiere de un arreglo de los datos. Simplemente es una forma diferente de presentar estos datos. Aquí lo presentamos así como para entender las combinaciones y los efectos. Aquí simplemente vamos a pasar estos mismos datos, ¿no? Si quiere puede usted formularlo, copiar y pegar. Lo vamos a hacer con copiar y pegar porque realmente son muy poquitos datos. Entonces miren aquí vamos a colocar ¿qué? Los resultados de la variable de respuesta cuando tenemos levadura fresca y 180 grados, ¿no? Y hacia abajo los demás tratamientos. Entonces simplemente es colocar los azules, ¿no? Los azules. A ver, voy a volver a revisar. Levadura fresca con 180 grados. Fresca 180, sí señor, los azules. Entonces miren, aquí simplemente esto si quieres copiar o yo lo puedo igualar, igual a esto. Como le quede a usted más fácil, ¿no? Este es el segundo azul. Simplemente es una ordenación de datos ahí, muchachos. El tercero, miren. El tercero. Y este es el cuarto. Entonces, amigos, estos son los azules. Sigue con la convención de colores. Listo. Vamos con la segunda. Voy a tomar este. Fresca con 200 grados. Fresca con 200 grados es el verde, ¿cierto? Fresca con 200 grados es el verde. Fresca con 200. Es bien importante no confundirse allí para no llegar a resultados distintos o errados. Verifico las veces que sea necesario. Voy a trabajar estas combinaciones. Miren, fresca con 200 grados centígrados. Entonces será igual a estos, a los verdes. Realmente los colores facilitan muchísimo la interacción, ¿no? Vamos con el segundo verde. Vamos con el tercer verde. Y vamos con el cuarto verde, muchachos. Listo, ahí los tenemos. Simplemente hemos copiado y pegado, ¿no? Bueno, he hecho una copia ahí formulada si quieren. ¿Listo? Vamos con la tercera.
levadura seca y 180 grados. Seca con 180. Es el rosado, seca con 180. Copiar. Copiar. El segundo tratamiento en rosado es este. Le doy igual. Puede ser copiar y pegar, no importa. Puede ser así. Yo aquí me quise complicar un poquito con el igual. Como para que me quede después eso listo. Para otros datos, ¿no? Y estos son los tratamientos en color rosa. Y finalmente, levadura seca con 200 grados. Ese es el amarillo, ¿no? Igual, levadura seca con 200 grados. Miren aquí, listo, es este. El segundo amarillo, tratamiento en amarillo. El tercer tratamiento en amarillo es este. Y el último, amigos, ya terminamos. Esos 40 minutos creo que pasaron, pero volando. Pero no importa, quisiera como detallar esto, detallar lo más que se pueda, porque es un tema muy importante que quería que quedara bien. Listo, muchachos, simplemente tabla 3, lo que hicimos es una organización de los datos para llevar a cabo la última herramienta, ¿no? La última herramienta. ¿Cuál es la última herramienta? La validación estadística, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando el análisis de las varianzas, es decir, vamos a hacer un análisis ANOVA, ¿no? Una ANOVA, ¿no? Vamos a utilizar aquí ANOVA, ¿no? ANOVA, que es análisis de varianzas, ¿no? Análisis de varianzas. En realidad es una prueba de hipótesis, ¿no? Es una prueba de hipótesis, ¿no? Aquí voy a yo tengo aquí ya esto definido para ganar tiempo. Voy a traer copia de acá de esto. Yo siempre preparo todo, muchachos. Voy a traer esto así. Yo les puedo pasar esto también ¿saben qué puedo hacer? Puedo mandarles al chat, a los chats y a últimas noticias, como el formatico así ya programado que tenemos aquí, lo que hemos modificado aquí, ¿vale? Entonces miren que voy a dejar esto así. Y se pega esto, ¿no? La prueba de hipótesis, ¿no? Vamos a hacer un análisis ANOVA. Un poquito aquí de su fundamentación de prueba de hipótesis. Hay una formulación, ¿no? de formular las hipótesis. Ustedes recuerdan, hay una hipótesis nula, H0, y una hipótesis alterna, ¿no? Miren, esto es por increíble que parezca, muchachos, por increíble que parezca, el análisis ANOVA, ¿no? Que traduce análisis de varianza, realmente al final, en suma, lo que trabaja son las medias, ¿no? Las medias, ¿no? Las medias. Presupone varianzas iguales, es otro término. Yo les decía que hay mucho para profundizar, ¿verdad? Hay un término que se llama homocedasticidad, ¿no? Homocedasticidad, término rarísimo, que implica el supuesto de que tengamos varianzas iguales, ¿no? Y también normalidad, pero recuerden que los datos los supusimos normales, así que no tenemos ese problema, los datos aleatorios. Bien, la hipótesis nula indica que todas las medias son iguales, o sea, todas las medias de estos tratamientos que hay aquí, es que esto es una media, recuerden, estas eran las medias de los tratamientos, pero amigos, esto apenas es una muestra, ¿no? Que lo hicimos, digamos, en 4 días. El asunto es que necesitamos saber si todos los tratamientos posibles, qué comportamiento tienen y si realmente hay un efecto sobre el peso, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a hacer estas pruebas de hipótesis. Entonces, ¿qué dice la prueba, la hipótesis nula? Que todas las medias son iguales, siempre en ese sentido. Por ahí ustedes hicieron una prueba de normalidad, ¿no? La prueba de normalidad también es una prueba de hipótesis. La hipótesis nula indica que los datos son normales, o sea, es igual a la normalidad. Y la hipótesis alterna, que los datos no siguen una normalidad. Aquí la H0, hipótesis nula, todas las medias son iguales.
hipótesis alterna, al menos una de las medias es diferente. De lo contrario, se les representaría de esa manera. Bueno, o con el símbolo de diferente, ¿no? Si quieren utilizarlo, ¿no? En vez de esta divergencia, sí, a ver si lo encontramos. Símbolos. Aquí está, miren, este simbolito, ¿no? No sé qué se ve mejor, ¿no? Tal vez se ve mejor, ¿cierto? Vamos a replicarlo aquí. ¿Por qué 4 le puse? ¿Por qué 4 medias, no? Porque realmente tenemos 4 tratamientos, ¿no? Miren, 4 combinaciones, ¿no? Lo que pasa es que hicimos réplicas, ¿no? Que son necesarias y yo lo expliqué. Pero tenemos 4 combinaciones: fresca 180, seca 180, fresca 200. Entonces, el valor promedio de cada tratamiento, vamos a suponer, vamos a formular la hipótesis de que no cambia, el promedio es lo mismo, es decir, que vienen de la misma población, o sea, no va a haber cambio. Y la hipótesis alterna indicaría que no, que sí hay cambios, ¿no? Que si es diferente en términos poblacionales, aquí pues obviamente en la muestra vemos en las diferencias, pero es una pequeña muestra. Con la prueba de hipótesis diríamos entonces que en términos ya de toda la población, de los años haciendo pan de bono, sí hay diferencias entre los tratamientos, ¿no? Que es cosa distinta en términos de peso de pan de bono, trabajar con levadura fresca a 180 que trabajar levadura fresca a 200 o toda cualquiera de las demás combinaciones que hay allí. Eso es lo que me indica esto, ¿no? Se necesita un nivel de significancia, generalmente se trabaja al 5% y un nivel de confianza, que es el 1 menos alfa, al 95%. Apunten por allí, refrescar, pruebas de hipótesis, ¿no? Los que ya vieron eso, ¿no? Pero aquí vamos a esa... O sea, no me voy a meter nerdamente en el asunto, ¿no? Voy es básicamente esto que sí es necesario que lo conozcan y voy a ir ya a la utilidad, ¿no? ¿Qué más tiene una prueba de hipótesis? Un estadístico de prueba, ¿no? Un estadístico de prueba, un criterio y una regla de decisión. Estadístico de prueba, aquí vamos a utilizar dos con el ANOVA, la F de Fisher y el p-value, famosísimo p-value, ¿no? Y aquí vienen estos criterios, ¿no? Si el valor F ya lo vamos a sacar ahora, tranquilos, un valor que vamos a calcular, o bueno, que el Excel va a calcular por nosotros, es mayor que un valor F crítico que también el Excel nos saca por nosotros, entonces la decisión es rechazar la H0. Rechazar H0 significaría que no hay evidencia suficiente para quedarnos con esa hipótesis de que las medias son iguales. Es decir, las medias son diferentes, ¿no? Lo que pasa es que no se dice técnicamente aceptar la hipótesis nula, sino rechazar la hipótesis alterna, sino se dice rechazar la H0 o no rechazar la H0, ¿no? La hipótesis nula. Eso siempre se maneja en el lenguaje pues inferencial. Y el segundo criterio va a ser el famosísimo p-value o la probabilidad, que si es menor al 5%, entonces también rechazaremos. Bien, y aquí pues vienen los complementos, ¿no? Si es menor, entonces no rechazar. Bien, eso es básicamente es informativo, queridos amigos, informativo. Ahora hagamos la prueba de hipótesis, Por eso habíamos hecho previamente esta configuración de datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos, amigos? Vamos a utilizar aquí este espacio que dice la herramienta para hacer el estadístico. Entonces, miren, nos vamos aquí a datos, mucha atención, nos vamos a datos y nos vamos otra vez a nuestro complemento importante en nuestro curso, que es análisis de datos. Y nos vamos a buscar los análisis. Aquí dice análisis de un factor, de varianza de un factor, las ANOVAs, ¿no? Análisis de varianza de ANOVA es lo que vamos a hacer. De un factor, pues no nos sirve porque no tenemos un factor, tenemos dos factores, ¿verdad? Entonces veamos al segundo. Dice de dos factores con varias muestras por grupo. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir con varias muestras por grupo? Que de cada combinación se hacen réplicas, como en este caso, ¿cierto?
Miren, el tercero dice varianza con 2 factores, con una sola muestra por grupo. O sea, solamente con los daticos originales, pero ese no nos sirve. ¿Por qué? Porque yo les decía la importancia de hacerlo con réplicas. Entonces lo que necesitamos es este, análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. ¿Listo? Porque hacemos réplicas. Sencillamente lo seleccionamos y aceptamos. Listo, nos lleva al siguiente cuadro de diálogo. Rango de entrada. Entonces vamos a marcar el rango de entrada. Picamos allí y miren la tablita que acabamos de hacer. La tablita que acabamos de hacer la marcamos toda, miren. La marcamos toda. ¿Listo? Listo con eso. Vamos allí. Volvemos. Me dice fila por muestra. ¿Qué es eso de fila por muestra? Básicamente cuántas réplicas hicimos por muestra, por tratamiento. En esta misma tablita, miren, frescas hay de la componente fresca con 180 hay 4 veces. 4 veces. De fresca con 200 hay 4 veces. Como me lo pide así el cuadro de diálogo del Excel, por eso es que tuve que forzarme a reorganizar los datos, ¿no? Entonces aquí son 4 filas, ¿no? 4 filas, ¿no? De cada tratamiento, ¿no? 4 filas, solamente 4 filas o 4 tratamientos. El alfa es el valor de significancia, no lo vamos a mover, es el 0,05, el 5%. Nivel de confianza del 95%. Y finalmente el rango de salida. En una hoja nueva no. Vamos a poner los datos, el análisis, en aquí donde está el espacio destinado para ello. Le marcamos allí, volvemos al espacio y decimos aceptar. Damos ahí unos minutos. Que si se reemplazan valores, digamos que sí. Y listo. Tenemos una serie de informaciones. Análisis de varianza de 2 factores con varias muestras. Aquí hay un resumen, pues presenta el factor temperatura, factor levadura fresca. Aquí básicamente son datos de información, suma, saca promedios, varianzas, saca la varianza, ¿no? De todo lo que correspondió a la levadura fresca, cada uno por separado, ¿no? Luego el factor levadura seca también saca cuántos tratamientos tienen levadura seca en este caso, cuál es la suma de los datos, todo lo que tenga levadura seca lo sumó, sacó el promedio, la varianza. Son datos informacionales para llegar a la tabla del análisis de varianza, luego los totaliza, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos análisis de varianza, esta es nuestra tabla ya definitiva. Vamos a ponerle alegría allí al asunto. Esto está en nuestra tabla. Entonces miren, origen de las variaciones, suma de cuadrados, grados de libertad, promedio. Aquí está el F, ¿no? El F, estos datos son claves. Este dato es clave. Vamos a ponerle otro colorcillo allí. Y obviamente este dato es clave. Esos 3 datos son los necesarios allí, ¿no? Muestra, ¿no? Lo podemos dejar así o podemos, como para comprenderlo mejor, muestra, podemos cambiarle el dato. Muestra es la temperatura, y columnas es la levadura. O sea, es el factor, muestra es el factor temperatura. Perdón, el factor levadura. ¿No? Y columnas, que habíamos puesto en columnas acá, miren, en columnas está temperatura, ¿no? 180. Entonces podemos colocarle aquí temperatura. Eso es clave, y la interacción. La interacción de los dos factores. Entonces, bueno, ya vamos a terminar. Vamos a ver aquí. Vamos a ver allí las situaciones, ¿no? Entonces tomemos uno de esos criterios de decisión. Tomemos, por ejemplo, el p-valor, ¿no? Si el p-valor que resultase es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula. Vamos a ver qué tenemos. Para levadura, la acción del factor levadura. Miren la probabilidad está probabilidad es el valor p-value, ¿no? Aquí está el valor p-value, ¿no?
que habíamos determinado, para que no nos confundamos. Pongámosle así. Opa. Bueno, ahí está el famoso p-value. Entonces mire que está en .074, ¿no? .074. O sea, ¿está en cuánto? 1, 2, o sea, en 7.4%, ¿verdad? 7,4%, mayor al 5%. Mayor al 5%. ¿Qué decíamos acá, no? Si el p-value si es menor a 0,5, rechazar. Si es mayor a 0,5, no rechazar. En este caso es mayor a 0,5, ¿no? No rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué nos dice la hipótesis nula? De que las medias son iguales. O sea, fallamos en rechazar la hipótesis nula, deberíamos decir, con levadura. O sea que las medias de las levaduras, así las variemos en los dos niveles, fresca o seca, no me está representando estadísticamente un cambio. Y se coincide con lo que decíamos allá en la gráfica. Vamos con temperatura, miren, está en 0,047, ¿no? Está casi allí al borde, ahorita lo corroboramos con la F, entonces diríamos es menor, ¿no? Es menor a 0,05, ¿verdad? Como es menor a 0,5, mis amigos, rechazamos la hipótesis nula. O sea, las medias no son iguales. Por ende, factor temperatura sí incide. Bien de legal esto. Factor temperatura sí incide. Entonces, la temperatura, queridos amigos, es una causa raíz ya comprobada. Y vamos a ver la interacción entre temperatura y levadura. 0,35, no, está grande, está muy alto, mayor a 0,5%, entonces no rechazamos la hipótesis nula. No rechazamos la hipótesis nula. Y estos mismos criterios se hacen con la F, ¿no? Entonces, ¿qué comparamos, no? La F que compara el valor calculado, que es este que está aquí, el F solito. Este podríamos decir que es el valor calculado, ¿no? Que lo comparamos con el valor crítico, ¿no? Crítico, ¿vale? Entonces, si es si el valor crítico es mayor o igual, si el valor crítico valor calculado de la F es mayor que el valor crítico, mayor o igual, entonces también se rechaza, ¿no? En este caso, miren, es menor, ¿no? Es menor, 3,8 es menor que 4,7, ¿no? Entonces no rechazamos, como habíamos dicho, con el valor p-value. Entonces el factor levadura no nos afecta, el valor tipo de levadura. Pero miren qué pasa con el valor, con el factor temperatura. El F calculado, 4,8, es mayor que 4,7. ¿Sí? Entonces, como es mayor, mírenlo aquí, rechazamos la hipótesis nula, que es que las medias son iguales, o sea que las medias son diferentes. Factor temperatura está incidiendo en el peso del pan de bono. En el peso del pan de bono. Entonces, muchachos, de esa forma hemos aplicado el análisis experimental, hemos validado estadísticamente y la conclusión es que la causa raíz es la temperatura. Debemos trabajar temperatura, mejorar, ya sabemos cómo operar con temperatura, revisar entonces el estado del horno. Ya ahí podemos pasar a la fase de improve, dándole prioridad a la temperatura del horno, ¿no? A la temperatura del horno. Y miren, y volvemos aquí a utilizar la gráfica de los efectos principales. Entonces ya sabemos que temperatura es importante, ¿no? Temperatura es importante, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Mire, si vamos a trabajar la temperatura con 200 grados, ¿no? Que es la línea en naranja, me está llevando a obtener el mayor peso con levadura fresca, ¿no?
Pero la levadura ya decíamos que no tiene gran incidencia, entonces me obligaría como a identificar que debo tener precaución con esas temperaturas por encima de los 95 grados, ¿no? 95 grados. Perdón, por encima de los 200, o sea, es un valor límite de 200. ¿Okay? Entre más temperatura me está subiendo más el peso del pan de bono, ¿no? El peso. Entonces, ya estoy como estrechándole el cerco al problema y estoy dimensionándolo ya con datos puntuales, ¿no? Un siguiente nivel de esto es llegar a datos de optimización, ¿no? A optimizar, a identificar el punto óptimo, a trabajar elementos que se llaman superficies de respuesta, gráficos de sectores, de contornos. Pero eso es, digamos, llevar a otro nivel, lo podríamos hacer, pero yo creo que por ahora ahí está muy bien. Eso es, mis amigos, cómo vamos a llevar a cabo esta actividad. Antes de pasar a las preguntas o inquietudes, les diré que yo les puedo compartir esta hojita que acabo de hacer. La voy a aislar y se las voy a enviar al chat al Teams, donde todas están, uno. Número dos, al Skype. Y número tres, lo voy a publicar, eso sí, mañana lo haría en el últimas noticias del curso. Listo, mis amigos queridos. Entonces quedo a escucharles, a ver cómo vieron este asunto del diseño de experimentos, que es un tema muy interesante para el desarrollo y el mejoramiento de los procesos y en los proyectos de ingeniería. Quedo atento, muchachos, a algunas inquietudes que puedan tener. ¿Qué más con Fernando Santos? Yo, Luis, ¿cómo está? Bien, profe, qué pena. Yo estaba haciendo el ejercicio acorde a su merced con Sí, el señor. proyecto Nosotros. Sí, señor. Y ahí en la probabilidad a mí me dio muy alto, 0,14, 0,24 y 0,2. ¿Eso toca reemplatear otra vez el ejercicio o esa información es correcta? No, si usted hizo datos aleatorios, entonces usted concluye como está allí, ¿no? Entonces, si sus P valores son mayores a punto al 5%, es decir, mayores a 0,05, entonces indicaría que no hay significancia estadística, es decir, usted técnicamente es como enredado, ¿no? Pero se dice, técnicamente fallamos en rechazar la hipótesis nula, es decir, no, fallamos en rechazarla, ¿no? Es decir, diríamos, nos quedamos con la hipótesis nula, ¿no? No hay suficiente evidencia estadística para cambiar la hipótesis nula, diríamos, ¿no? Que pues técnicamente se dice así. Pero entonces no se preocupe, trabaje como le dieron sus datos, ¿no? Como le dieron sus datos. Entonces sería de esa manera la conclusión, ¿no? Porque eso es una conclusión interesante, o sea, saber que quizá los datos, por ejemplo, los factores que pensábamos que eran las causas raíz no lo son, pues es una victoria también, porque sabemos que ahí no debemos como apuntarle el esfuerzo, la raíz está por otro lado, ¿no? Entonces comenzamos a explorar otras cosas, ¿no? Eso es lo que nos ayuda también a eso. Sí, claro, pues, qué pena. Y en el gráfico también hubo interacción Es decir, se de los dos cruzaron. factores, ¿sí? La línea se cruza, sí, señor. Ah, bueno, si se Interactúa. cruza, entonces hay una interacción, o sea, hay una interacción. Ujú. O sea que los dos factores, cuando se juntan, generan un efecto, eso es lo que quiere decir, un efecto, ¿no? Eso es lo que quiere decir ahí. Ok, profe, gracias. Vale, Luis. ¿Qué Tutor, otra cosa, mis amigos? ¿Cómo vieron esto? eh, A ver, tutor, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿quién me habla? Que veo aquí varios. Ubrania Naidu Becerra. ¿Naidu? Tutor, por ejemplo, en el tipo de carne, o sea, yo estaba también realizando, espera un momentico, ¿me escucha ahí mejor, no? Sí, le escucho, le escucho. Bueno,
por ejemplo, en mi caso, yo también estaba realizándolo de acorde con lo que usted iba planteando. Ajá. Entonces, por ejemplo, en la parte 18, que es analizar factores y niveles, va de acuerdo, o sea, va consiguiente a la parte de analizar DOE, ¿cierto, tutor? Sí, 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 sí. Venga, vamos allá. Gracias, nena. Vamos ahí, volvemos con usted. Claro que sí. Fantástico porque me hizo recordar de esto. Yo les decía que quería al final volver a la hoja 18, ¿no? Claro. Entonces, aquí están todas las causas, digamos, perdón, incluso vamos a ir más allá, ¿no? Eh, Ustedes tienen esto, ¿no? Aquí están todas las causas, incluso aquellas que son, les decía yo, que son de tipo subestándar, ¿no? Un empleado indisciplinado que genera un defecto, el ausentismo, los accidentes, todo eso puede ir ahí. Pero acá no los podemos llevar, porque ya saben ustedes la importancia de un experimento. Entonces imagínense, en vez de levadura fresca, yo diga balanza descalibrada o desajustada. Pues ustedes se darán cuenta ya hoy que es ilógico hacer un experimento con una condición subestándar, porque claro que me va a alterar los resultados, no me va a permitir tomar unas conclusiones correctas. Entonces, aquí, en la hoja 18, la hoja de los factores, ya comienzo a identificar solamente los que voy a llevar. Miren, ¿cómo sería esto, no? En el proyecto voy aquí a plantear, digamos, optimización, es el título del proyecto, optimización del peso del pan de bono. Así creo que quedamos. Variable de respuesta es la famosa Y, peso del pan de bono. Unidades de medida de la Y es gramos, ¿no? Gramos por unidad, ¿no? O por pan, bueno, ya como quieran. Factores, causas, las que priorizamos. ¿Cuál? Entonces yo les dije, habíamos priorizado temperatura del horno, tipo de levadura. Voy a poner otro, tiempo de horneado. ¿Vale? Horneado. Variable o atributo. Entonces aquí simplemente selecciono. ¿Qué es la temperatura del horno? ¿Una variable o un atributo? Es una variable. Es una variable, ¿no? Es una variable, ¿no? Tipo de levadura. ¿Qué será? Bueno, puede ser un atributo o una variable categórica, ¿no? Una variable categórica. Alto o bajo, ¿no? Puede ser así, ¿no? Variable categórica. Y tiempo de horneado es una variable. Es más, yo puedo, si quiero, ahí estaría bien, pero si quiero las preciso, ¿no? Es una variable continua, ¿no? Continua el tiempo de horneado, y lo mismo es una variable continua la temperatura del horno. Esta es categórica, no es discreta, es categórica, son dos resultados. Aquí asociamos con una X a qué corresponde. La temperatura del horno corresponde ¿a cuál de las M's que hay aquí? Pues a máquinas, ¿no? El horno es una máquina, un equipo. Máquina. El tipo de levadura que corresponde. ¿A máquinas? No. ¿A métodos? No. ¿A las personas? No. ¿A mediciones? No. ¿A entorno? No. Corresponde a materiales. El tiempo de horneado. ¿Tiempo de horneado es una máquina? No. Es un parámetro de una máquina, ¿no? Material, no. Es método, ¿cierto? Es método. Listo. Y ahora vamos a los niveles, más 1 y menos 1. Más 1 y menos 1. Yo había dicho que el nivel bajo de temperatura del horno era 180. Y el alto era 200. ¿No? Tipo numérico o texto, simplemente pues es numérico, una n si quiero. Y las unidades de medida es grados centígrados. Opa, grados centígrados. Yo lo dije así, bueno, si quiere pulirse, toma ese símbolo de los grados creo que sale por allí, pero voy a tomarlo de esa manera, más recursivo, listo. La otra variable es tipo de levadura, ¿no?
tipo de levadura. Nivel -1 bajo, fresca, y el nivel alto es seca. ¿Es de texto o es numérica? No es numérica, es texto, tipo texto. Si quiere le escribo la palabra texto o la letra. Y unidades de medida pues no aplica, ¿no? No aplica. ¿Hay qué unidades de medida puedo colocar? El otro factor, aquí voy a hacer con 3, pero 2 es suficiente, con 2. Es básicamente una descripción de los factores que vamos a utilizar en el diseño de experimentos. Decíamos el tiempo de horneado, ¿no? Entonces aquí me voy a inventar, ¿no, amigos? Entonces nivel bajo, decíamos 8 minutos y nivel alto 12 minutos. Esto es numérico. Bueno, la verdad yo sí he preguntado lo del pan de bono, la verdad sí. Y esto es minutos. Y listo. Tenemos ya la hoja 18 diligenciada. Vamos a guardar allí. Así sería, mis amigos. No sé, creo que era Naidula que me habló, ¿no? ¿Le queda claro? O a los compañeros. Gracias. Sí, quedó bien. Listo, ingenieros. Entonces cuídense mucho, descansen y comencemos a desarrollar estas partecitas que quedan. Yo estaré atento a sus inquietudes en adelante. Listo, profe. Gracias, tutor. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vale, amigos, con todo gusto. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Muchos éxitos. Es igual.